Shabbat Shalom, amados hermanos, les saludo este sábado. Estamos a 10 de Hesban del año 5780, 11 de Hesban, perdón, es noviembre 9 del año 2019. Vamos a hacer una continuación de la parashá de Lech Lechá. Después sigue Vayera. En realidad es la historia de Abraham, la historia de la vida de este tzadik, de este hombre justo que tuvo una obra que hacer en este mundo. Fue el protagonista, nada más y nada menos, que del inicio de la rectificación del alma humana. Es decir, en Abraham encuentra la rectificación el alma de Adán, del Adán que estuvo en el paraíso del Edén, en el jardín del Edén, en la tierra. Y vamos a comenzar con unos conceptos del Zohar que explican algunas porciones de este libro que usted va a leer en la Biblia, y que hay espacios vacíos. Esos espacios vacíos que cuando usted lee la Biblia, que falta información, falta detalle, en realidad no fueron escritos nada más porque sí. La Torá tiene un código. En estos 5 libros que son llamados el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Torá encierran códigos. Es el lenguaje divino, Toda la información que el Creador quería darnos para informarnos cómo está diseñado el universo, cómo está diseñada el alma humana y todo este sistema de creación divino está codificado en el alefato hebreo. Yo he dicho en otras ocasiones que las letras hebreas son depósitos, recipientes de energía, o, como lo puede entender, algún tipo de fuerza en el universo que rige como las leyes de la ciencia, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza de gravedad. Entonces podemos entender este concepto de que las letras son recipientes de energía. En realidad estamos hablando de esas fuerzas que controlan y que le dan vida y que orquestan todo lo que está diseñado en el universo, que hasta ahorita ha sido infinito para el ser humano. Todavía no pueden decir que así es, pero prácticamente les da miedo. La ciencia no quiere aceptar que el universo no tiene fin, porque es algo material, debería de haber comenzado en alguna parte y debería de terminar en alguna parte. Bien, pero eso no es el punto. Dice el Zohar que Lot estaba el sobrino de Abraham, estaba en Zohar y tuvo miedo de perecer y se retiró a la montaña con sus 2 hijas. Esto es previo a la destrucción de ese lugar llamado Sodoma y Gomorra. Akadosh Baruj Hu dirige el mundo por acontecimientos misteriosos que se nos escapan a la vista. En cada evento hay una inclinación hacia el bien o el mal, dependiendo del comportamiento del hombre. Es decir, no hace acontecimientos buenos o malos, sino un evento que es materia prima. Él pone el barro y el torno. Decir que sea lo que Dios quiera no es así, sino que es lo que tú quieres en función con esa materia prima. Es decir, que el Creador ha hecho y ha puesto todo en este mundo para que nosotros lo busquemos y lo encontremos. No podemos dejar que lo que le acontece a nuestra vida dependa de la generosidad del Creador. No podemos decir, es que si Dios quiere, voy a estar en este lugar, voy a recibir esto. Es que no es así. No es de que Dios quiera, es que ya lo otorgó todo. En una ocasión comencé un audio preguntando si era posible
que hubiera un evento más grandioso que el Eterno entregara a su propio Hijo, al Mesías. El 99% de la gente contestó que no había otro evento más grandioso, ni abrir el mar, etc. En realidad hay uno más grande. El Padre entrega a su Hijo cuando previamente Él ya se había entregado a sí mismo. La entrega de la Torá es entregarse a sí mismo, quién es, cómo funciona y qué es lo que espera de nosotros. Entonces el Creador se entregó a sí mismo cuando entregó la Torá. La Torá es un organismo vivo que interactúa con el ser humano mientras le va uno buscando. Esto se va haciendo parte de nuestra naturaleza intrínseca porque va generando una fuerza que va menguando a esa otra fuerza llamada el Yetzer Hará, o la inclinación a hacer el mal. Es todo un proceso. No quiere decir que de un día para otro nos arrepentimos de todo lo malo que hicimos y si me muero en la noche ya estoy en el reino de los cielos. No es así, amado, no funciona así. Este es el desconocimiento de cómo el Creador ha diseñado al hombre. Esto lo podemos entender, por ejemplo, con la luz de un foco. Usted tiene la luz de una bombilla, ¿va? Este foquito genera luz. Imagínese que así es su alma, es una entidad de luz. Ya después veremos de qué está formada, porque no es solamente una luz, y de qué se compone, de dónde viene, ¿sí? Esto es muy, muy profundo. Pero vamos a empezar de esta manera para poderlo entender fácilmente. Si a esta luz le pusiéramos una tela encima, una tela delgada, ¿va? Pusiéramos una capa de luz, una tela, digamos una tela, le ponemos encima, esta luz empieza a verse más opaca, ¿sí? Pero esta tela de luz es nada más la metáfora de la maldad, de la ignorancia, de la apatía, ¿sí? Y cuando la gente es ajena a las cosas del Creador, le pone cada vez más telas a esa alma, es decir, más oscuridad. Está oscureciendo la luz de su propia alma, ¿sí? De tal manera que la luz ya no se mira. Pero el hecho de que no se observe no quiere decir que no existe. Ahí está. Pero ha sido oscurecida por nuestra propia vida, por nuestros propios actos, por nuestra forma de ser, de entender el mundo y de negarle a nuestra alma ese alimento que es la luz del Creador. Hay una desconexión, pues, y se empieza a oscurecer cada vez más, ¿sí? Hasta que llega el momento que es pura oscuridad, ¿sí? Pero sigue estando allí esa luz, sigue existiendo, pero ya está cubierta de muchas capas. En Kabbalah se le conoce como clipot, como las cáscaras de una cebolla que están ocultando un centro. Esta forma la tiene toda la creación. Toda la creación tiene este diseño. Algo grande que va encerrando algo más pequeño, ¿sí? Bien, entonces el alma está allí, está desconectada. Por eso en la parashá de Lech Lechá, y en este caso la de Vayera, que es la que sigue, se hace alusión a la grandeza de la generosidad del patriarca Abraham, porque él se hizo amigo de Dios. Es decir, cuando su alma estuvo completa, estaba preparada para conocer a su Creador. Y él tenía un deseo intenso de ayudar a la gente.
era su hospitalidad, era su generosidad, lo que se llama en el árbol de la vida como el Gesed. Era la manifestación, pues, o la expresión del Creador en este mundo, por medio del alma de Abraham. Entonces, todos los reyes de la tierra conspiraron para matar a Abraham, porque él descubrió a Dios. Y por la Brit Milá, es decir, por la circuncisión, los que cayeron fueron los reyes de su tiempo. Dice por ahí la historia en el Bereshit, en el Génesis, que derrotó a 5 reyes, ¿sí? Recuerde que hemos dicho que cuando él recibe la letra Hei, o el Creador le cambia su nombre, en realidad le agregó solamente una letra, la letra Hei, que vale 5. El secreto de la Hei es los 5 niveles de su alma estaban completos. Esos son, en una dimensión espiritual, los 5 reyes que cayeron, ¿sí? Bien, entonces la generosidad de Abraham le hace que tenga él una posición en el árbol de la vida, convirtiéndose en una columna. Y esta columna es Gesed, es llamado el Gesed, la Sefirot de Gesed. Pero tiene una correspondencia también. Vamos a quitar esto. El Gesed tiene una correspondencia con uno de los 4 seres vivientes. Recuerde que los 4 seres vivientes son 4 columnas. Son 4 columnas. Se representa como ángeles, pero en realidad son 4 columnas, ¿sí? Pero una es el Gesed, Geburah, Netzach y Hod. Esas son las 4 columnas de las que se habla. Es una Sefirot del árbol de la vida, pero también es un estado de conciencia, la más elevada, que fue alcanzada por el patriarca Abraham. Le da diseño o le da una estructura al alma de todos sus descendientes, es decir, nosotros los que estamos aquí. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, es el padre de los vivientes, pero de las almas. Cuando a él se le da una bendición y se le dice, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, es como si Dios no estuviera pidiéndole permiso al ser humano de ser bendecido. Por eso les digo que Él ya entregó todo, Él ya lo dio todo, incluyendo nuestra capacidad de encontrar al Creador del universo, elevando nuestra alma, alcanzando ese punto de luz llamado el Gesed, la misericordia, la bondad. Por eso, de alguna manera, el Mesías decía, hay más felicidad en dar que en recibir. Cuando el alma hace, ya vimos lo que es la desconexión, es oscurecer nuestra propia existencia. Lo vuelvo a representar así. Esta es energía eléctrica, pero la recibe, ¿sí? Recibe la energía con 2 polos. Con un polo positivo y uno negativo, y da un tercero que es la luz, ¿sí? Este es el origen, este es Dios. El Creador es esa luz que alimenta esas 2 polaridades para que nuestra luz, la luz de nuestra alma, brille. Esa conexión que hizo Abraham funcionó porque Dios creó su alma y la mandó al mundo, como lo dijimos en el video anterior, para poder estabilizar a este planeta. Una vez que esa alma de Abraham se conecta con su Creador, se convierte pues en su amigo, ¿sí? Y dice el Midrash, por cierto, que él dijo que no podía hacer nada, Dios ya no podía hacer nada sin antes avisarle a Abraham,
Porque recuerda que dice la historia que le dio toda la tierra, le mostró la tierra de Canaán. Esta tierra en realidad es un lugar en el Medio Oriente, ¿no?, que conocemos como Israel. Lo conocemos como Israel. Pero cuando dice la tierra, recuerde que somos formados del polvo de la tierra. Es decir, le está otorgando que sea de su pertenencia, por decirlo así, todos los seres humanos a partir después de su generación. De una manera metafórica, nosotros somos hijos de Abraham. Todos somos hijos de Abraham. Los que le reconocieron, identificaron y vivieron de acuerdo a esa paternidad fueron los judíos, y muchas religiones, incluyendo el Islam, reconocen al patriarca Abraham. De hecho, el Corán habla del patriarca Abraham. La India habla acerca del patriarca Abraham. Por los sacerdotes, los Cohen, son los brahmanes. Todas las religiones han reconocido al patriarca Abraham. Entonces, él es el padre del monoteísmo, ¿sí? Mientras que Babilonia representa la idolatría o el politeísmo, la idea de muchos dioses. Y no es que Dios no sea todo, es que es todo, pero si no entendemos una cosa en la creación, ¿cómo la podemos adorar? Si en su tiempo los egipcios adoraban al sol, es porque no podían entender qué era el sol, no lo podían explicar, ni tampoco podían explicar la luna, y su respeto, igual que los mayas, igual que los aztecas, el respeto hacia el astro sol se convirtió en una idolatría, tanto así que les provocó miedo y decían: es que está enojado Dios cuando está en medio del cielo y no se puede ver. Entonces usted por eso ve en las monedas, unas monedas de México de 10 pesos, donde el sol es representado con la lengua de fuera como si estuviera enojado, o dicen por ahí como si estuviera lamiendo sangre. Ese era el concepto de un Dios enojado, pero era provocado por su respeto, por el respeto a ese Dios. El resultado era un miedo dentro de ellos. ¿Se da cuenta cómo funciona la psicología humana? Cuando se idolatra algo y no se le conoce, provoca miedo. Es igual que la muerte. Cuando no sabe qué es la muerte, entonces provoca miedo la muerte, porque es un acontecimiento que no podemos explicar. Lo mismo en esa condición estuvieron los antiguos que adoraban a los astros y a la luna, etc. ¿Sí? Hoy en día ya no estamos en esa condición. El sol es un astro, por cierto, es una estrella enana, es una estrella pequeña en el universo. Y cuando hablamos del sol es hablar de cualquiera de las estrellas que nosotros podemos ver en el cielo, porque es un astro también. Todas las estrellas son astros, entonces el sol es un astro más. Para nosotros es inmenso, porque la Tierra, nuestro planeta, cabe dentro del sol 1.000.000 de veces. Pero ¿qué pensaría usted si yo le dijera que hay estrellas donde el sol cabe 1.000.000 de veces dentro de esas estrellas? Los egipcios, los mayas y los aztecas hubieran quedado locos con esta idea, que no es un concepto, es una realidad. Esas estrellas hipergigantes, supermasivas, realmente existen. Entonces, vemos cómo Abraham, a través de esa inteligencia que Dios le había dado completando con la letra G y los 5 niveles de su alma, utilizó esa parte más elevada para razonar, bueno, ¿qué hay arriba del sol, después del sol? ¿Qué hay detrás del sol? No puede existir por sí solo. Debe de haber una fuerza que le dé vida. Entonces es como Dios descubre al creador del universo y se da cuenta que es una creación de Dios, que es digna de respeto pero no de adoración, y que encierra otro problema, porque la historia habla acerca de los hijos de Isaac en Egipto y José en Egipto, y usted se va a dar cuenta que todo esto es una metáfora nada más para hablar del sistema astral.
En la clase pasada vimos cómo Abraham estuvo 10 años en la cárcel, ¿sí? Tuvo 10 pruebas y empieza a hacer alusión del número 10, esta parashá del Lej Leja, dándonos o insinuándonos la presencia escondida de la sefirot del árbol de la vida. Incluso, fíjese, cuando el Creador decide avisarle a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, dice, pero ¿qué tal si hay un justo? ¿O qué tal si hay 50? Y Dios le da la oportunidad, bueno, pues si hay 50 justos, no voy a castigar ese lugar. Pero no los encontró, y si hay 40, no los encontró, y si hay 30, y si hay 20, no había 20 justos. Cuando llegó a los 10, usted lo va a ver ahí en la Torá, no dijo si hay 9, y si hay 3, y si hay 2, o si hay 1, no. Llegó hasta los 10 y Abraham ya no habló, ya no intercedió, porque recordó que en el diluvio se habían salvado 8 personas, que no había alcanzado el número 10, y si no había alcanzado el número 10, para salvar a la generación de su tiempo, si en este lugar no había 10 personas, entonces tampoco podía ser salvado. Es el número de 10 en donde la gracia de Dios es depositada. No está diciendo que necesitan haber 10 personas obligatoriamente para salvar un lugar. Está hablando de la sefirot, de las 10 sefirot del árbol de la vida, que son 10 estados de conciencia, hablando cuando están completos. Ese árbol de la vida es nuestra alma, porque son virtudes. Entonces, aunque hubieran 6 o 7 personas buenas, no sadik, ¿sí? Porque un solo sadik hubiera salvado ese lugar. Personas buenas, o honestas, o sinceras, o no sé. Aunque hubiera habido 6 o 7 personas buenas que se portaran bien, no como los demás habitantes de Sodoma, no les alcanzaría ser buenas personas, porque seguirían siendo ignorantes de conocer a su propio Creador. Fíjese lo que nos está enseñando esta parashá, porque el Eterno lo está mostrando a través de historias. Esta historia nos está ocultando lo que está sucediendo en una dimensión espiritual. Por eso Abraham, que había alcanzado sus 5 niveles, tenía, se puede decir, las 10 sefirot de su alma encendidas, las 10 virtudes. Pero la generosidad, la hospitalidad, eran las que se manifestaron de manera física, porque todas ellas demostraban las demás, el amor, ¿sí? La paciencia. Encerraba el alma de Abraham, pues, una historia escondida. Era el árbol de la vida expresándose a través del alma de Abraham. Y es así como vemos entonces cómo es esta historia, cómo nos lleva a un entendimiento más profundo. Dice el Midrash que 3 personas reaccionaron en forma diferente cuando se les informó de los decretos impartidos a sus compañeros. Es decir, a Noé se le dijo que venía un Mabul, un diluvio, y que iba a ser destruida la humanidad de su tiempo. Fue obediente y construye el arca. Pero ninguna parte en la escritura dice que él rogó por los habitantes. Es decir, Noé no rezó por la gente de su generación, no intercedió por ellos, no hizo nada, pero obedeció a Dios. Entonces, Abraham, cuando se le da a conocer que iba a ser destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra, Abraham rezó e quiso interceder por las personas de ese lugar.
Y dijo, ¿por qué los justos y los malvados morirán juntos? ¿Por qué? Intercedió, pues a lo mejor ahí hay sadik, hay gente buena, y él intercedió por ellos y rezó. Pero no fue por causa de él, fue por causa del lugar. Luego viene Moisés, y de Moisés, quien había llegado a una dimensión mucho más elevada que Abraham como ser humano, ¿sí? Moisés llegó a la perfección en la tefilá. Después del incidente del becerro de oro, le rogó a Hashem, ahora sí perdonarás su pecado, si no, bórrame, te suplico, de tu libro que escribiste. Recuerden que Moshe recibió la Torá, ¿sí?, en el monte Sinaí, es decir, en una dimensión espiritual muy elevada. Abraham lo descubrió desde la tierra y su conexión fue en el tiempo y de arriba para abajo, ¿sí? Fue en esta forma. Pero Moisés ascendió a esa dimensión espiritual, obviamente para recibir algo mucho más importante, que era la Torá. Él fue por la Torá a esa dimensión espiritual. Pero aún estando en ese lugar, habiendo conocido eso, habiendo visto al Padre, al Creador del universo, le dice, si no perdonas a mi pueblo, entonces bórrame de tu libro. Estaba entregando su vida por su pueblo, llegó más lejos. Noé no lo hizo, Abraham intercedió, pero Moisés entregó su vida. ¿Y qué sucede? Bueno, pues el Creador perdona a la generación de su tiempo y hay un castigo ahí para los malvados, los que provocaron esto, haciendo una división entonces de los buenos y los malos. Aquí sí separó Dios a los justos de los buenos, cuando hubo un castigo allí en el monte Sinaí después del becerro de oro. Aquí sí hubo una separación. Si se da cuenta cómo todo lleva un orden. Pero mire, nosotros tenemos un concepto. Cuando Yahshua, el Mesías, viene al mundo, Él no viene a rogar por las personas. Su propósito era venir a entregar su vida misma por la humanidad, ya no por un pueblo. Estamos hablando de una persona que rogó por su familia, digamos, salvó a una persona que se salva a sí mismo y que salva a su familia. Una persona que es Abraham, que quiso salvar a un pueblo, pero salvó a sus futuras generaciones, que eran los judíos. Y cuando viene Mashiach, ¿sí? Cuando viene Moisés, él salva a todas sus generaciones a través de la Torá, ya judíos y ya gentiles. Pero cuando viene Mashiach, él viene a abogar por el alma de todos los goyim, de todos los gentiles, de todo el planeta, de todas las generaciones. Entonces vemos cómo va tomando dimensiones cada vez más grandes, exactamente como la estructura que tiene el Creador para todas las cosas, ¿sí? Es decir, lo podemos representar de una manera muy sencilla. Una vez lo hice con una gráfica en donde podemos situar a Noé, podemos situar a Abraham, podemos situar a Moisés y podemos situar a Mashiach como el que engloba todos esos estados de conciencia y todas esas otras dimensiones espirituales que se estaban manifestando o se estaban expresando a través de almas en cuerpos humanos. ¿Y quién es el centro? El origen, ¿sí? Como siempre, es el Creador. Es el origen. Él es el principio y es el fin de todas esas dimensiones. Es solamente una manera metafórica de entender cómo es que el Eterno hace las cosas y nos lo va explicando, nos lo va mencionando en la parashá de Lech Lecha y de Vayera. Es la continuación de la vida de Abraham Avinu. Entonces, amados,
Vamos a, vamos a agradecer este tiempo, esta pequeña cápsula de conocimiento de la Torá en este día de Shabbat. Y yo les mencioné que iba a haber mucha confusión, mucha maldad, iban a haber muchos acontecimientos. Todo lo que tiene que pasar va a pasar, ¿sí? El alma de la tierra está avanzando de manera paralela al alma del ser humano. Es decir, si hay un juicio, si hay un apocalipsis, si hay un Armagedón, recuerde que esto no viene de Dios. Es la psicología del ser humano. Es la forma de actuar invertida del ser humano. Es su apatía. Es su desconexión, como lo dibujamos hace rato. Están oscureciendo su propia alma. Por lo tanto, se está llenando el mundo de oscuridad. Así es de que nosotros somos los que estamos trayendo el paraíso, el Olam Abba, a este mundo. Lo estamos manifestando y lo estamos enseñando, pero también somos nosotros, los humanos, los que estamos materializando el reino de las tinieblas. Es decir, el Armagedón, el Apocalipsis, lo estamos nosotros provocando cuando lo invocamos, cuando vivimos con ese concepto en nuestra mente. El miedo, y estarlo predicando todo el tiempo, y que ya viene el juicio, lo están atrayendo. Si va a ocurrir, va a ocurrir. Recuerde, yo con qué puedo explicar esto. En Egipto, cuando salieron los hebreos de Egipto, antes de salir, hubo plagas, hubo muerte, hubo epidemia y hubo dolor, hubo oscuridad, una oscuridad que en el Midrash dice que ni siquiera podían verse uno a otro a una distancia de 2 metros. Eso es increíble, ese tipo de oscuridad. Eran tinieblas. Bien, pero los hebreos no salieron de Egipto, sino que vivieron las 10 plagas junto con los egipcios. Pero ¿por qué Dios los guardó y cómo los guardó? Únicamente confiando en su Creador y estando encerrados en su cuarto. Tanto que hasta estaban comiendo carne de cordero, pero con un propósito divino, pero los tenía en su casa, ¿sí? Así de que, amados, la batalla de Gog y Magog no es otra cosa que una guerra, y por cierto, la guerra final, la última batalla, sí, pero son de las fuerzas, de los 5 sentidos, del deseo de recibir, del ego, de la desconexión, contra las fuerzas del alma, un alma fortalecida, llena de la luz del Creador. Esa es la guerra de Gog y Magog. Por lo tanto, si Dios salvó a los judíos desde la comodidad de su hogar, ¿por qué nosotros tenemos que salir a la calle a predicar la destrucción que ni siquiera viene de Dios? La está provocando el ser humano. Somos emisores y somos receptores. Somos creadores igual que nuestro Creador, que nuestro Padre. Por lo tanto, todo evento que ocurre en este mundo no es más que el reflejo de nuestra propia alma. Yo le invito a que se quede en el canal escuchando pues los diferentes espacios que tenemos para razonar los conceptos de la Torá, los secretos que están ahí escondidos, y la fluidez que está teniendo estos secretos a través de los diferentes canales, entendiendo exactamente lo mismo que dice Bereshit, un río que se partía en 4, ¿sí? Entonces hay diferentes aguas o niveles de conocimiento para darle al mundo. Yo lo invito a que se quede, aprenda, investigue y sobre todo que sea curioso y le pregunte a su Creador cuál es el propósito para su vida.
Les doy las gracias por su tiempo, por el corazón que tienen para llegar a este momento del video. Les agradezco y los bendigo en el nombre de nuestro Creador y nuestro Rey Melech HaMashiach. Amén.